Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A través de toda la historia y en el día presente encontramos millones de personas que tratan de comunicarse con Dios a través de la oración. Pero muchas oraciones no son contestadas. La pregunta es, ¿por qué? Es porque Dios va a contestar todo aquello que está de acuerdo a la manera que Él mismo ha establecido para que la oración tenga esa respuesta. Por eso, en esta hora vamos a hablar sobre la base fundamental para que la oración sea contestada. En Juan capítulo 16, versículo 25 al 30 dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. En aquel día pediréis en mi nombre. Dios desea que nosotros podamos pedir a Dios Padre su respuesta en cada una de nuestras necesidades. Pero todo esto tiene que ver con la parte fundamental de la doctrina o la enseñanza que Jesús ha establecido sobre la oración. Esa oración que Dios contesta tiene una base. Y vemos aquí en el versículo 25 que Jesús les dice que les había hablado por alegorías. Ahora, ¿por qué con ese lenguaje figurado Jesús les había hablado a muchas personas? Es porque hay un plan de redención por medio de la encarnación y muerte de Jesús. Es un plan estratégico que entra en forma oculta en el mundo, aún oculta a los demonios y a la humanidad, con el propósito de que no existiese un obstáculo para que ese plan se llevara a cabo. Dios desde antes de la creación preparó ese plan. Dios mismo tomaría forma humana. Eso es lo que conocemos como la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y ese cuerpo que Jesús tomó, en él iba a cargar las maldiciones, el pecado, la condenación, las enfermedades, nuestra vieja naturaleza, en fin, todo lo que tú y yo no podemos vencer, Jesús lo iba a cargar o pagar por ti y por mí a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Jesús no quería que ese plan se estorbase. Entonces, por eso, Jesús les hablaba por alegorías. Entonces, para que ese plan se llevara a cabo, porque de otra manera no hubiesen crucificado al Señor Jesucristo. Por eso les hablaba en alegoría. Entonces, aquí vemos el propósito temporal del mensaje encubierto. De ahí que entonces la necesidad que se cumpla el plan por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso que ahora el plan ha sido ya revelado a ti y a mí, para que nosotros podamos echar mano del recurso maravilloso de la respuesta de Dios a través de la oración. Esto nos lleva entonces a considerar la libertad de orar y encontrar una respuesta porque amamos a Jesús. ¿Y cómo es que llegamos a amar a Jesús? En el versículo 26 nos dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Llegamos a amar a Dios, a Cristo nuestro Salvador, porque hemos llegado a entender que Jesús es Dios. Por eso es salir del Padre, salir de Dios. Entonces, llegamos a amar a Cristo porque comprendemos que Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, Él puede hacer todas las cosas que tú y yo no podemos hacer. De ahí que el entender que Dios tomó forma humana en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia
en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si yo llego a entender que Dios se reveló en la persona de Cristo, entonces eso me ayuda a entender que ese cuerpo era necesario para que en él llevase Cristo mi pecado, mi condenación, para que a través de su muerte y de su resurrección y ascensión, yo tuviese la victoria completa. Entonces, cuando llegamos a comprender esta enorme bendición de la redención que Dios nos da, porque no solo Cristo murió por ti y por mí, pero resucitó por ti y por mí, es decir, que ahora podemos tener una vida diferente, una vida sobrenatural en medio de la vida natural, para que tengamos victoria. Y ascendió, ¿para qué? Porque dice la Biblia que Él ascendió como precursor, es decir, en representación de los creyentes. Eso me dice a mí que yo tengo asegurada la entrada al cielo porque Jesús ya entró por mí. Eso es lo que nos dice la Biblia en la epístola a los Hebreos. Entonces, llegar a comprender esta doctrina se convierte entonces la base de la oración. Si alguien no tiene esta doctrina, entonces su oración es en vana. Por eso muchos oran y no reciben respuesta, porque la base doctrinal no es la correcta. Así que al entender que Jesús conoce las inquietudes y las necesidades de nuestro corazón, es porque Él está vivo, porque Él sabe nuestras necesidades, porque Él es Dios, porque Él es omnipresente. Por eso que en el versículo 29 dice, y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Es decir, tú eres omnisciente, tú sabes todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, hoy en día, si nosotros tenemos la doctrina correcta, hemos creído en Cristo, como dice la Biblia, entonces podemos orar y pedir a Dios Padre en nombre de Jesús, y Él nos ha de contestar. ¿Por qué? Porque amamos la verdad de Cristo Jesús. Y eso nos abrirá el espacio para la respuesta que necesitamos. Por tanto, desecha toda falsa doctrina para que tu oración sea contestada. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.